Muy bien, me dice, ya leí su reseña curricular, nada más les vuelvo a recordar que Vicente es licenciado en restauración por esta escuela y que ha participado en diversos proyectos. Y básicamente que resalta su entusiasmo como organizador de diversos eventos, básicamente sobre conservación de arte contemporáneo. Y bueno, Marta Isabel Tapia González, es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Restauración de aquí, Ciudad de México, con estudios en Tecnología y Conservación de Piedra y Conservación Preventiva, reducción de riesgos en colecciones, ambos en los Cursame Licrom en Venecia, Roma e Italia. Es docente de la escuela desde 1985, impartiendo materias del área científica y del Seminario Taller de Restauración de Pintura Mural. Es docente del módulo de conservación en el Diplomado de Museología en la UNAM. Ha coordinado trabajos de conservación y restauración en diversas zonas arqueológicas de la zona maya, tanto en México como en el extranjero. Del mismo modo, ha asesorado y participado en proyectos de conservación en República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Panamá. Fue coordinadora académica de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles de esta escuela y en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina participó en el Programa Nacional de Protección de Bienes Muebles de Recintos Religiosos y el Programa de Prevención del Robo, Saqueo y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Muebles. En la Dirección de Registro Arqueológico participó en el Programa de Registro de Monumentos Históricos. Ha realizado múltiples peritajes para la PGR para la recuperación de bienes culturales históricos. Es conferencista y docente en restauración, conservación y catalogación de bienes muebles e inmuebles por destino en México y países de Centroamérica y el Caribe. Es miembro titular del Consejo de Conservación y Restauración de Monumentos, Muebles e Inmuebles por destino de Lina, representando a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y tenemos la fortuna de que hoy nos acompañe para dar esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Yo vengo a plantearles dos problemáticas en dos proyectos distintos que estuve participando. Son dos proyectos que se llevan a cabo en Managua, Nicaragua. Uno es el proyecto del Palacio Nacional con la restauración del mural de Arnold Belkin, y el otro era el proyecto de restauración de la Catedral de Managua. En términos generales, los proyectos en los cuales se participó fueron a partir de distintas áreas del instituto. Por un lado estuvo la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía para toda la parte de la restauración del mural de Arnold Belkin, que está sobre un edificio concreto armado. Y por otro lado está el de la Catedral de Managua, en la que participaron la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, para ver toda la parte de los bienes inmuebles por destino. A la par, la escuela, por parte de la escuela, se llevaron a cabo unos cursos de capacitación a los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y de la Universidad Politécnica de Managua, con la idea de que estos alumnos pudieran participar y apoyaran a lo que sería la restauración del mural de Arnold Belkin. Estos dos inmuebles se encuentran en el centro histórico de Managua, se encuentran uno al lado del otro. Estos inmuebles a la vez también tienen un común, que es el que son de los primeros inmuebles que fueron elaborados con la técnica del cemento y concreto armado. Y vamos a tener que en el Palacio Nacional, tanto como la catedral, se encuentran en la Plaza de la República o de la Revolución, dependiendo del gobierno que esté en esos momentos gobernando el país. Entonces pues los nombres muchas veces nos cambian sustancialmente en la documentación que vamos a encontrar. En el caso de la Catedral de Santiago de Managua, fue diseñada y construida por los arquitectos Pablo Dampache y Gautier. El primero es un arquitecto suizo, y toda la estructura metálica que fue utilizada para la elaboración de este inmueble fue realizada en los ateliers Metallurgiques
en Bélgica, y fue llevada a Nicaragua a través de barco y después llega al puerto de Corinto y a través del tren que se lleva a Managua, donde se desplantó el inmueble. El inmueble, en términos generales, está inspirado en la iglesia de Saint-Sulpice en Francia, y como podemos ver, guarda mucha similitud con el sistema y el estilo arquitectónico que presentaba. En términos generales, vamos a tener que es una catedral que tiene 5 naves, tiene un transepto, va a tener una nave central en donde los arcos están sostenidos por pilares dóricos, teniendo en la parte de abajo el estilo toscano, la parte superior es jónico, creo, y la parte superior es dórico. En términos generales, la catedral se empieza a construir, la primera piedra se habla de que fue puesta en 1925, pero no es sino hasta 1929 cuando empieza la construcción, que ahí tenemos una fotografía antigua donde se ve ya levantada toda la estructura arquitectónica, donde existen alguna serie de comentarios o de ideas de cómo fue construida y de dónde se sacó todos los recursos. O sea, la inversión que se hizo para la elaboración de este inmueble fue muy grande. Y bueno, se planteó, por ejemplo, que un impuesto para que cada dólar de quintal de café fuera utilizado para la construcción de este inmueble. La antigua catedral de Managua se termina alrededor de 1934, pero no es sino hasta 1936 que digamos que se inaugura, y no es sino hasta 1946 cuando la obra se consagra. Entonces pasan 10 años de que supuestamente la catedral ya se había terminado, que ya se empieza a poderse utilizar como templo. Nicaragua, por su situación, ubicación geográfica en la cordillera del Océano Pacífico y por su situación geológica, es un país que ha sufrido mucho los embates de la naturaleza a través de temblores e inundaciones. Hay, en términos generales, 2 grandes acontecimientos en esta área que van a hacer que exista, digamos, mucha de la pérdida de su patrimonio inmueble se da en estos terremotos. Uno que se lleva a cabo en 1931, en la que la catedral ya desplantada, la estructura queda intacta, no se dañó. Sin embargo, este daño se ocasiona a partir del terremoto de 1972. A diferencia del Palacio Nacional, en 1931, el primer Palacio Nacional que tuvieron, tuvo daños sustanciales en su estructura, tuvo que ser derrumbado y sobre ese se desplanta del que yo voy a platicarles posteriormente. Dentro de los proyectos, a partir de 1972, que es el terremoto, se deja más o menos en una situación de abandono. A esto le aunamos todos los problemas sociales y políticos que tiene el país, y no es sino hasta años posteriores en los que se empieza a tratar de ver la situación de la catedral. Se hace muy reciente al temblor, en 1974, un estudio por el Banco de Vivienda, y no es después, sino hasta 1994, que se elabora otro estudio técnico. En términos generales, esta situación de la catedral ha llevado a la participación tanto de muchos países que han hecho proyectos para la reestructuración y para la adecuación de ella. Lamentablemente, muchos de estos proyectos se han quedado en eso. Yo les voy a hablar un poco de cuál fue la participación de México para la elaboración de estos proyectos. Es importante establecer que durante el gobierno de Violeta Chamorro se hizo una comisión pro restauración
que desafortunadamente no tuvo muchos frutos, durante que estaba conformada por varias áreas del gobierno nicaragüense, donde estaba el Instituto de Cultura, estaba integrado el Ayuntamiento de Managua, la participación de la Iglesia Católica, y es hasta el 2000 cuando el presidente, no mal recuerdo, alemán, la declara patrimonio de los nicaragüenses, y con esto planteaban la formación de una comisión en pro de la restauración. En estas circunstancias, México en el 2004, a solicitud del presidente Vicente Fox, que hace un viaje a Nicaragua, se plantea hacer una comisión encabezada por México, en la cual se trataría de buscar recursos a nivel internacional y la declaración de esta catedral como Patrimonio de la Humanidad. Para poder llevar a cabo este proyecto, se planteó hacer un taller. En el 2004, los arquitectos Carlos Martínez Ortigosa y Salvador Aceves van a Nicaragua, hacen un dictamen y proponen que se haga una reunión taller en el cual participen arquitectos, ingenieros de varios países, entre los que participan ingenieros de Brasil, ingenieros de España, y de México van una serie de ingenieros, arquitectos y yo como restauradora, para ver cuál es la situación y ver las posibilidades de poder intervenir y hacer un proyecto integral para esta catedral. Una de las cosas, y ahí les puse, la ciudad de Managua cuenta ya actualmente con una catedral, que es la Catedral de la Asunción de la Virgen. Esta catedral, en términos, fue hecha por Legorreta. Sin embargo, si ustedes ven el inmueble, y bueno, yo aquí estoy de acuerdo con todos los nicaragüenses, para los nicaragüenses la restauración de su catedral es muy importante, tienen una gran integración social y cariño para ella, a diferencia de lo que pasa con la nueva catedral, que no tienen un arraigo ni un, digamos, gusto específico por un inmueble de este tipo, ¿no? Muchas veces ellos dicen que parece más mezquita que un templo católico, ¿no? Entonces es en este punto en el que los ingenieros Oscar de Buen, el ingeniero José Luis Sánchez Martínez, Roberto Meli, Enrique Santoyo, el arquitecto Alberto González Pozo y el arquitecto Martínez Ortigosa participan en este inmueble con la finalidad de hacer todo el análisis de la catedral. En términos generales, lo que se pudo visualizar y lo que se planteó cuando se hizo este taller es que podría ser recuperable la catedral, que la estructura metálica, en términos generales, lo que se lograba ver era que no tenía daños muy significativos, más que en ciertas áreas muy específicas, aún cuando hay partes sustanciales de daños en algunos elementos, sobre todo en la parte de las torres. Se hicieron algunos estudios, se hicieron pozos de sondeo para ver todo lo que sería el fallo en el subsuelo y los desplomes, por ejemplo, y bueno, se determinaron que no eran sustanciales, que sí podría haber una reestructuración de ella. Plantearon, por ejemplo, en 1900, creo que fue 94, si no me recuerdo, el abandono de la catedral era tal que se empezaron a preocupar por esto, entonces, digamos, lo bardearon, lo protegieron para que no entrara la gente, porque había muchos indigentes viviendo ahí, y pusieron un nuevo techo de protección a todo el inmueble. Dentro de los estudios que vieron los ingenieros, bueno, plantearon que realmente la estructura estaba funcionando de manera independiente, que había que hacer solamente un análisis del estado de conservación que guardaba el metal, pero que en términos generales estaba funcionando aislada y que podía permanecer o quitarse dependiendo del estado de oxidación que presenta. Lo que sí ellos manifestaron
fue la preocupación de una serie de grietas longitudinales que tenían serios problemas que tenían que ser trabajadas e intervenidas para poder garantizar la estabilidad de este inmueble. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de cómo está hecha la estructura, cuál es la técnica de manufactura y, bueno, el estado de conservación que esto guarda. En términos generales, bueno, yo no soy ni ingeniero ni soy arquitecto, esta parte solamente la estoy presentando por ellos, y yo voy a hacer más énfasis en toda la parte y el trabajo interdisciplinario que se llevó a cabo en este proyecto, porque desde el principio se planteó que el área de restauración de bienes muebles estuviera participando en este proyecto para ver toda la preocupación que teníamos presente en los bienes inmuebles por destruir. Aquí tenemos otros ejemplos. En el caso de algunas de las losas, sí podemos ver la oxidación a un nivel bastante alto en algunas zonas. Tenemos que entender que son muchos años de abandono en el cual queda la catedral. De repente, el planteamiento de los ingenieros era que mucho más daño le había hecho que el terremoto en sí al inmueble había sido el abandono en el cual quedó posteriormente y las situaciones de vandalismo a la que estuvo sometida. Tenemos aquí algunos ejemplos de algunos de los elementos o los decorativos que van a estar presentes. En el caso de los elementos decorativos vamos a tener involucrados distintos materiales en su manufactura. Aquí les presenté las torres, por ejemplo, que les decía, esta es una de las torres más dañadas. Lo que ellos plantearon en un principio era que estas torres sí se tienen que trabajar, se tienen que desmontar algunas partes para poder trabajar toda la parte de la estructura, pero uno de los cuestionamientos importantes que salieron en este taller es si se podría volver a reponer como era en un principio o tendría que hacerse de forma distinta para denotar la intervención y no correspondía al original. Esta es una de las grandes discusiones teóricas que se presentaron en su momento con el planteamiento principal de ellas. Aquí tenemos el estado de oxidación. Si podemos ver, pues en casos que nos han enseñado en otros materiales, pues el daño tampoco es digamos, muy fuerte. Puede algunos elementos ser recuperados, a excepción, por ejemplo, de estas losas, que la oxidación de ellas sí es un porcentaje muy alto, por lo cual uno de los primeros planteamientos del proyecto fue llevar a cabo la elaboración de estudios específicos para conocer cuál era el grado de alteración que presentaba el acero en las distintas zonas que estaba en el inmueble. Esta catedral fue una catedral sumamente suntuosa, en donde van a estar presentes una serie de bienes inmuebles de distinta naturaleza. Al interior de esta catedral, la preocupación principal que yo manifesté en función de esta área era que teníamos una serie de elementos en condiciones muy diversas. Por un lado, tendríamos todo lo que correspondería a altares y retablos que están hechos en cemento, con recubrimientos, en algunos casos, de mármoles, probablemente de Carrara por sus características, pero ahí habría que buscar mayor información sobre de dónde vienen este tipo de piedras. Vamos a tener a la par una serie de otros elementos decorativos, como este tipo de mosaicos venecianos, en donde vamos a tener algunos elementos escultóricos también realizados en cal, por ejemplo. Presentaba en toda la parte superior alrededor de 44 relieves hechos principalmente en cal, probablemente por las características materiales que presentan estos materiales, pudieron haber sido traídos también directamente de Bélgica. Son relieves hechos
en cal y cargas y presentan un acabado rojo, que probablemente por los análisis se detectó que podría ser policromía, pero debido al estado de conservación, sobre todo la altura a la cual se presentan, pues bueno, muchos presentan deterioros muy diferenciales, principalmente están dados roturas, pulverulencia en algunas zonas, por ejemplo, en términos generales, pues para el estado de abandono en el que a los que estuvieron sometidos, pues el estado de conservación es bastante alto, por lo tanto se determinó que se pueden ser recuperados y todos estos elementos los vamos a tener en la parte superior de la catedral. A la par de estos elementos vamos a tener la pintura mural. Quisiera manifestar aquí que todos los análisis que se hicieron para la identificación de materiales y establecer tanto los productos de deterioro que presentaban estos bienes como las técnicas de factura de ellos fueron elaborados por el químico Javier Vázquez de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la química Gloria Vera de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. También vamos a tener presente varios elementos escultóricos de distintos tipos, como los frontones, por ejemplo, y algunas esculturas. Estas esculturas son de personajes como Isabel la Católica, Monseñor Lascano, Diego Hernández de Córdoba, y los frontales en términos generales son representaciones, por un lado, de la Asunción de la Virgen, los apóstoles, Miguel Ángel, San Miguel expulsando o atacando al diablo. Entonces, estos elementos, por sus condiciones y por sus posiciones, presuponemos que pueden corresponder mucho a los mismos materiales con los que fue elaborado los relieves del interior, por ejemplo, que era principalmente la cal que se carbonata y es bastante estable, que de repente en este foro hemos estado muy preocupados por la carbonatación del cemento, pero el estado ideal de conservación de estos bienes es a partir de esta carbonatación que nos hace un mineral como las piedras y queda perfectamente, digamos, es lo más estable en la naturaleza. En el caso de las esculturas, por ser elementos que pueden ser muy movibles, la propuesta es que fueran retirados del sitio, que se trabajaran in situ. Es importante, Nicaragua cuenta con algunos especialistas en el área de arquitectura y otros en el área de restauración, y la propuesta del proyecto era integrar a todos estos especialistas para trabajarlas en distintos frentes. Aquí les traigo algunas de las muestras que se hicieron para la identificación de los materiales de factura. En el caso de la pintura mural, era una pintura hecha al óleo. En algunos casos presentaba oro con base de preparación con bol. Y en general, digamos, Nicaragua, varios de los arquitectos de Nicaragua manifestaban que ellos creían que eran frescos. Aquí sí se pudo determinar que no son frescos, o sea, son óleos sobre base de cemento. Se pudo determinar también que tenemos algunas capas de carbonatación en la superficie de la pintura debido a esta disolución de la acidez del agua y la acidez que disolvió a este carbonato de calcio y al yeso que estaba conformando los materiales. Entonces hay una migración y transformación del material y teníamos capas superficiales, por ejemplo, del yeso. ¿Sabes cómo el yeso? El yeso es un material que no es muy soluble, pero cuando se solubiliza se transporta y tiene problemas de higroscopicidad muy altos. En el caso de los estucos, por ejemplo, principalmente su composición se limita a cal con cargas. Son materiales que están sumamente bruñidos, entonces sí, el planteamiento es, y la propuesta del proyecto es trabajarlos
con materiales similares para no provocar mayores tensiones en ellos. Sin embargo, a pesar de que se hizo el proyecto, quedó y ha quedado en esto, debido a estos cambios políticos tanto de México como de Nicaragua, ¿no? Entonces, pero sí uno de los puntos que aquí quiero traer a colación es la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con estas áreas. Creo que al haber trabajado con estos ingenieros, con los químicos, permitió tener una idea bastante global de la problemática que se presentaba. Y uno de los primeros puntos que sí se establecieron en el proyecto que se hizo fue que antes de intervenir arquitectónicamente el inmueble, tenía que haber la protección a todos los bienes inmuebles que estaban integrados en el edificio, que antes de meter maquinaria o cualquier tipo de estudio, estos bienes tenían que ser resguardados para garantizar su conservación, porque podemos tener mayores problemas de daños o deterioros a partir de que se trabaja la estructura y no se protegen los bienes. En el otro caso es el Palacio Nacional, les decía, este Palacio Nacional que está a un costado de la catedral es un inmueble también neoclásico, también está realizado por los mismos arquitectos que realizaron la catedral. Aquí la preocupación principal que tenía el Instituto Nicaragüense de Cultura es el estado de conservación en el que se encontraba el mural de Arnold Belkin en el segundo piso del inmueble. Aquí les traigo una fotografía para que vieran cómo quedó el primer Palacio Nacional en el primer terremoto que se da en 1931, y es en el mismo espacio donde se vuelve a levantar este inmueble. El inmueble es un inmueble clásico, presenta dos fachadas con un frontón, con unas dóricas. Era el Palacio Nacional, creo que tiene dos pisos o tres, y tiene un sótano. En el sótano era el lugar donde guardaban todo el dinero y eran las arcas de Nicaragua en este espacio, ¿no? El inmueble fue modificado, transformado a partir del terremoto del 72. Este inmueble lo restauraron, y cuando se llega a hacer el dictamen del mural de Belkin, se pudo ver que tenía una serie de problemáticas muy puntuales. Por un lado, tenía la presencia de velos blanquecinos sobre la superficie del mural, tenía algunos desprendimientos de la capa pictórica. Entonces empezó a hacer todo el estudio para ver cuál era la problemática y a qué se debía esta situación. Se pudo, después de hacer la visualización y el recorrido por el inmueble, que uno de los principales problemas de conservación del mural era la restauración inadecuada del edificio. Cuando fue restaurado se modificaron todas las pendientes de agua del techo, y bueno, eran unos encantadores charcos que se hacían. Managua es una zona tropical húmeda donde llueve y llueve sustancialmente. Entonces esto hacía que el agua no fuera desalojada de los techos. A eso los arquitectos decidieron ponerle un impermeabilizante que, pues por más bueno que sea, si está sumergido en agua mucho tiempo, pues empieza a deteriorarse rápidamente, por lo tanto no hay desalojo de agua. A esto también se unía que había muchos problemas de fisuras en el cemento en ciertas zonas, por lo tal entraba la humedad al inmueble. Tenemos también otras problemáticas que se presentaron, como a la hora de darle mantenimiento al inmueble. Pues bueno, la pintura les escurrió sobre el mural, no tuvieron la precaución de protegerlo. Por otro lado, teníamos los aires acondicionados que le portaban humedad atrás del mural, el mantenimiento deficiente. Es, digamos, algunas zonas en donde teníamos estos velos blanquecinos que habían causado pulverulencia en el metal, en el mural. El mural está hecho con la técnica del acrílico,
Y teníamos otra problemática que era la aparición de algunas zonas como si fueran calcomanías, por ejemplo. Esto nos hizo que tuviéramos que llevar a cabo una serie de estudios, y los estudios fueron realizados por Manuel Espinosa, del Instituto de Investigaciones Nucleares, y tuviéramos que llevar a cabo una investigación histórica para poder determinar algunos puntos. En el caso de los análisis, lo que se pudo identificar a partir de la microscopía electrónica de ruido, la dispersión de energía de rayos X y de difracción de rayos X, es que existía una cantidad importante de mirabilita, o sea, es un sulfato de sodio como transformación de los materiales constitutivos del cemento, que es el soporte del mural. Por otro lado, tenemos también la presencia de cloruros, y aquí muchos de los análisis que nos han presentado es reiterativo también la presencia de estos cloruros que no son comunes en la zona, por ejemplo. Entonces podríamos hablar que son subproductos de transformación del cemento a partir de la acidificación del agua. Tenemos también la presencia del yeso que siempre está formando parte constitutiva de este cemento, que está como yeso, por ejemplo. Esto, aunado a las condiciones climáticas, provocó este tipo de problemáticas. Sin embargo, había algunos deterioros, como esta separación, como si fuera calcomanía, que no nos correspondía a los análisis ni a los materiales que estábamos encontrando, además de que era un deterioro sumamente puntual en dos áreas muy específicas del mural. Esto nos llevó a tratar de buscar información sobre la elaboración del mural. Gracias a la artista Patricia Quijano conseguimos el diario de Arnold Belkin, en donde Arnold Belkin, desde el origen de la elaboración del mural, ya habla de que tiene problemas de secado en el mural. Belkin, cuando llega al mural, rasparon la pintura que tenía, le pusieron un aplanado de cemento blanco, y es sobre este cemento blanco que él pinta. Aquí Belkin cambia su técnica, no utiliza los materiales que utilizaba para sellar el muro, pero sí habla de que el mural no le secaba. El mural, como no le secaba, le puso ventiladores, le echó todo lo que pudo, y como no le daba resultados, él habla de que planchó los muros. Entonces, este planchado del muro que él hizo quitó la porosidad superficial que presentaba el material, hizo que no hubiera un buen amarre entre el acrílico y la capa de preparación. Aquí les traigo, se pudo recuperar los modelos que Belkin hace del mural, los modelos tanto del panel central como de la izquierda. Las representaciones que hace es, por un lado, la Revolución Mexicana en contraparte a la Revolución Nicaragüense, exaltando y uniendo a dos pueblos, y Prometeo en el centro. Se pudo encontrar estos dos bosquejos. Se encontró un bosquejo que hace del personaje de Augusto Sandino, pero no se encontró, por ejemplo, nada de la parte de la Revolución Nicaragüense, que probablemente solamente utilizó esta fotografía histórica en donde entran a Nicaragua, por ejemplo, y están subidos sobre unas trocas, ¿no? Y también pudimos encontrar una serigrafía y una pintura de caballete del Prometeo, de la parte central, que es casi, con diferencia en el fondo y en algunos elementos, es casi la reproducción que él hace en el muro. Entonces, se pudo determinar cuál era la técnica de factura. Aquí también se hizo la recuperación de la información con varios de los pintores nicaragüenses que participaron en la elaboración. Ellos hablaban de la utilización de cal como base de preparación del mural, y efectivamente después de los estudios y los análisis les comprobamos que no era cal, sino cemento blanco lo que él utilizó. Utiliza la técnica al carboncillo para pasar el dibujo, y después utiliza el acrílico puesto con brocha, y por último termina con algunos
sombreados y demás con aerógrafo. Muchas de las partes también que están elaboradas en el mural, sobre todo la parte de las fotografías, donde están los revolucionarios mexicanos y la zona de Coatlicue, pues tienen este tipo de técnica. En el caso de la restauración, bueno, se llevaron a cabo distintos procesos, sobre todo la corrección de plano, la consolidación y el fijado de las capas pictóricas para darle de nuevo unidad y estabilidad al mural. Aquí sí quisiera hacer un agradecimiento a todos los participantes en este proyecto, tanto los arquitectos, los restauradores, que creo que no hubiera podido llevarse a cabo ni a buen término esta intervención si no hubiera sido con la participación de cada uno. Y sobre todo también quiero hacer un reconocimiento a los alumnos que tuvimos en los distintos cursos, que fueron al final de cuentas los que participaron en la restauración de la obra, y bueno, su tiempo que no era libre, tenían clases y con mucho gusto pasaron horas y horas participando en la restauración de este imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Hay ronda de preguntas, comentarios. ¿No? Pues aunque ya me lo has contado, de todas formas yo creo que podría ser interesante para el resto del público saber qué ha pasado con la Catedral de Managua. Todavía no ha pasado nada, o sea, creo que por ahí ¿El micrófono? llegó información que igual se va a reactivar, probablemente se vuelva a reactivar el proyecto. La alcaldía de Managua creo que ha insistido mucho en esta parte. Pero bueno, también tenemos que estar conscientes que la inversión para la restauración de este inmueble es muy alto. En Nicaragua sola no la puede, creo, solventar, y aquí tendría que haber mucho la participación y la ayuda internacional para poder recuperar este patrimonio nicaragüense. No hay ningún otro comentario o pregunta. Voy a empezar a hacer. Bueno, nada más haciendo el comentario acerca de los talleres metodológicos de niveles. Bueno, lo que he encontrado darle seguimiento a este tema es de que en realidad ellos se inician como una fábrica de fundición y de forja en 1855. Luego pasa, se asocian con otras empresas y bueno, se crean como más sucursales dentro de Bélgica, donde se crean sucursales en Charleroi, en Brujas y en Vélez, precisamente. Entonces, digo, pasa como un sinnúmero de etapas en donde se dedican prácticamente ellos a lo que es la construcción ferroviaria y bueno, empiezan a realizar algunas actividades de infraestructura. Tienen algunos puentes en Bélgica y realmente son absorbidos por esta Sociedad General de Bélgica, que son de las más grandes inversionistas en Bélgica, que son del Banco Nacional de Bélgica, muchos temas de infraestructura, de transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no sé si un poco tenga que ver en lo que hemos visto en este seminario, en este proceso como de transición, en lo que está como convirtiéndose en lo que es el concreto armado que ahora conocemos y lo que son las estructuras prefabricadas. Entonces, un poco también hacer hincapié en que quizás la empresa no se dedicó completamente a lo que eran edificaciones de este tipo. Y lo otro, pues, en la parte tectónica, ¿no? Cuando hablamos de que el edificio está a 700 metros de una de las fallas más importantes en Managua, y quizás el diseño no estaba contemplado para estas condiciones físicos, climáticas, etc. Porque lo otro es también está la cercanía del lago, que el manto freático está prácticamente a 170 metros de lo que es la edificación. Evidentemente, yo creo que han afectado muchísimo a estos factores dentro de lo que es la estructura en sí. En 1931, cuando se da este terremoto, nada más está lo que es la estructura metálica, que según el estudio de este número del Moral,
Agencia Española de Cooperación Internacional, pues dice que la estructura está hasta sobrada, ¿no?, con respecto a lo que es su estabilidad y su ductibilidad, pero pues, yo creo que no se contempla el tema de la parte de geotectónica, ¿no? Incluso él menciona que todos estos arcos que vemos por todos lados en el diseño no están cargando absolutamente nada, que realmente los marcos son rectangulares y los arcos son decorativos. Eso por un lado. Con respecto a lo que pregunta Janine, pues bueno, después de lo que hizo Vicente Fox con este grupo interdisciplinar en el 2005, no fue dado un procedimiento. En el 2000 el edificio se cerró para el acceso al público, según ellos, por encontrarse en condiciones riesgosas, peligrosas para poder entrar, y está bajo la tutela del Instituto Nicaragüense de Cultura y lo que es el MINTUR. Pero no se ha tanto creado un proyecto de intervención, así como pues, evidentemente las prioridades en este país pues, son otras. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la identidad cultural, que tal vez esto no es un diseño meramente nicaragüense, pero yo creo que la gente se siente más identificada no solamente con este hito, ¿no?, sino también con la zona, ¿no?, la zona de monumentos, por así decirlo, una zona cultural donde está la Escuela de Artes Plásticas del Teatro Nacional, el Monumento a Darío, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también es el tema de un poco la preocupación de mí como nicaragüense no es simplemente quedarnos de brazos cruzados, sino buscar soluciones. Lamentablemente ahorita la gran mayoría de los proyectos en cuanto a gestión pues tienen que tener un trasfondo no solamente patrimonial, sino también tienen que tener un trasfondo social. Entonces, meter este proyecto para alguna de las organizaciones es un poco complicado, porque no se puede nada más justificar la parte arquitectónica o religiosa, sino que tendría que tener un trasfondo social, quizás como un proyecto detonante para una recuperación de un centro histórico, más que simplemente aportar dinero para este tipo de edificaciones. Gracias. Sí. Yo quería saber cuánto el proyecto que se hizo del diagnóstico de la catedral fue muy grande, ¿no? Una catedral grande y había muchos especialistas involucrados. Entonces, pues saber cómo es más o menos la organización de un diagnóstico de esa dimensión, cuánto tiempo se tarda, para llegar a un resultado, pero bueno, se ha ido el tiempo. Y la otra es saber si hay acciones que se están llevando a cabo mientras se decide restaurar finalmente. Aquí, toda la parte de los bienes inmuebles por destino, o sea, yo fui la que fui a hacer el diagnóstico. Este diagnóstico, yo traje la información acá y estuve trabajándose durante un mes y medio, mañana, tarde y noche, porque además era ya urge y presidencia lo pide y no me puede decir que tiene sueño. Y se por la parte de los bienes inmuebles por destino. Si se tomaron algunas medidas, se hicieron algunos requerimientos de cosas que platicamos ahí en el taller, pero mayormente no se dieron. O sea, nosotros planteamos todo el proyecto, tenía una parte a la par de hacer los estudios de algunos problemas que los ingenieros tenían que tener, algunas cifras para algunas cosas, el área de bienes inmuebles iba a empezar los trabajos de restauración en una pequeña capilla como ejemplo para manifestar las posibilidades de restauración del inmueble. Entonces se seleccionó una pequeña capillita donde se iba a trabajar todos los elementos decorativos y la pintura mural para poder también plantear, buscar recursos y ver eficiencias, porque el planteamiento primero de presidencia era tienen que terminar la restauración de la catedral para diciembre.
Perdón, pero así no se puede, ¿no? O sea, la situación de un inmueble como estos no puede hacerse en los tiempos que ellos querían inaugurar. Pues muchas gracias, con esto damos por cerrar la mesa. Yo nada más quería hacer un comentario acerca de esta mesa. Me parece que las 4 presentaciones son un claro ejemplo de estudios de caso, evidentemente. 3 de ellas me parece que tienen muy claro y nos han presentado como el ideal, ¿no? O sea, cómo es que un objeto tiene que ser abordado desde diferentes puntos antes de realizar una intervención. Una de ellas me parece que hace el intento, sin embargo, se queda en lo que siempre nos hemos quedado todavía hoy en día, muchos conservadores, que es en creer fielmente en lo que alguien nos dice que se puede hacer o se puede usar, sin realizar una investigación que vaya más allá. Yo a los estudiantes siempre les he dicho, y se los vuelvo a repetir ahorita, no se crean lo que cualquier persona les pueda decir, por muy especialista que sea. Si alguien te dice, puedes usar X cosa para hacer tal cosa, dúdalo, investígalo, compruébalo, y entonces solo así lo usas. Porque no podemos confiar fielmente siempre en todo lo que se nos dice, no porque esté mala información, simplemente porque, como ustedes lo sabrán, conforme va pasando el tiempo, los materiales cambian y se va investigando más sobre un material, y un material que fue la moda y lo mejor del universo hoy, seguramente dentro de 10 años ya no lo es, ¿no? Entonces no podemos seguir viviendo en esta espera de que lo que ahorita sirve servirá eternamente, porque de hecho de eso está hecha la conservación, ¿no? De estar corrigiendo y de estar modificando procesos, ¿no? Que al final del día en un primer momento parecían que eran divinos, pero no lo son tanto. Y pues bueno, ahora damos paso a las conclusiones, para lo cual la maestra Irene Contreras va a tomar la palabra. Bueno, pues les vamos a contar un poco de nuestra experiencia organizando esto y lo que esperamos que se lleven ustedes también de este. Esperamos que pese a que este evento fue principalmente organizado por restauradoras de bienes muebles, nuestro entendimiento de la problemática haya sido lo suficientemente adecuado para que lo que supusimos que era relevante y correcto y que debía ser abordado, efectivamente lo fue. Pero aunque no somos especialistas en arquitectura, la metodología, por fortuna, es lo suficientemente amplia y a la vez precisa como para que, pese a ser de diferentes especialidades, sepamos que siempre es indispensable para la correcta intervención de los bienes culturales, del tipo que sean, el entendimiento más amplio posible de sus características. Es a esto lo que conocemos como caracterización y que bajo el nombre de problemática y diagnóstico fue el eje guía de este evento. La caracterización incluye tanto los materiales que constituyen a los bienes, en este caso los sistemas constructivos con metales, su comportamiento y sus alteraciones. Pese a que no se abordó de manera específica aquí, también de su significado y de las interrelaciones con la sociedad usuaria, que en primer y último grado son la razón de su importancia y la razón de que nos involucramos en su conservación. Pero aún no abordándolo de manera específica, lo no material no solo habla, grita, siempre a través de los materiales. Los sistemas constructivos de los que hemos estado hablando en estos días no pudieron existir sin cambios y desarrollos en la tecnología, las formas de producción, la economía, el diseño y finalmente las formas de vida. Las ventajas brindadas por los nuevos materiales y sistemas constructivos generaron enormes posibilidades y mejorías que la sociedad hoy día no gustaría de presumir. Sin embargo, nos ha quedado muy claro que no todos son ventajas. Las combinaciones de materiales han generado también deterioros que para nosotros eran desconocidos. El concreto, por ejemplo, se emplea desde la época de los romanos, pero no fue sino hasta que se combinó con elementos de hierro y acero que se logró más resistencia, pero también se dio pie a nuevos deterioros como las fracturas y pérdidas causadas por los materiales, por los cambios químicos en los concretos, y nada más, un caso. Necesitamos entender a cabalidad el comportamiento de los materiales y las transformaciones que están sufriendo. Tenemos retos nuevos, muy diversos y apremiantes que no puede resolver una disciplina sola. Cuanto más se entiende la problemática, es más evidente la necesidad de contar con grupos multidisciplinarios, en los que cada uno aporte desde su fortaleza, lo cual solo sucede cuando se entiende el límite de cada una de las disciplinas. En este sentido, nos parece que este seminario fue exitoso, al reunir a arquitectos, arquitectos restauradores, ingenieros civiles, ingenieros metalúrgicos, ingenieros químicos, abogados y restauradores de bienes muebles con el mismo fin, la conservación del patrimonio edificado con sistemas constructivos con metales.
Solo tras la caracterización, el correcto entendimiento de lo que constituye el bien mueble y cómo está modificándose, se puede proponer una estrategia para su intervención que pueda ser adecuada y verdaderamente útil. Como restauradores de bienes muebles, siempre nos quedó claro que tratar este tema requería involucrar a una amplia gama de profesionales vinculados con la conservación. No tuvimos mayores problemas con la mayoría de los temas, pero el caso del concreto nos causó muchísimos conflictos. Nos sorprendió el número de personas a quienes les propusimos el tema y se negaron. Aún no sabemos si porque no creyeron suficientemente relevante el tema o porque no consideraron que este era un foro lo suficientemente relevante. Y podemos estarnos equivocando, pero al menos como resultado de nuestra búsqueda, nuestra apreciación es que desde el campo de la conservación y la conservación de inmuebles está haciendo bastante falta investigación profunda que lleve al cabal entendimiento del comportamiento y los múltiples fenómenos de alteración del concreto y el concreto armado. Necesitamos poder hablar con total conocimiento de causa. Gracias al acercamiento multidisciplinar, esta respuesta la hallamos, aunque un poco tarde, entre ingenieros químicos, y gracias a ello tuvimos la oportunidad de introducirnos a la química, la electroquímica, y cómo influyen en la posibilidad de permanencia material de nuestros inmuebles, y cómo pueden las herramientas surgidas desde estos campos ayudar al diagnóstico y preservación. Una de nuestras más claras conclusiones es que la conservación de este patrimonio requiere el fortalecimiento de la normatividad. Desde el punto de vista legal, resulta lamentable pero interesante constatar las ausencias que no aportan a la posibilidad de protección del patrimonio edificado del siglo XX y nos obliga a llamar la atención sobre su importancia y conservación. Desde lo material es obvia la necesidad de contar con normatividad, no solo para la construcción, sino para el mantenimiento, la aplicación de técnicas de diagnóstico, de registro y finalmente de intervención. Estos dos puntos nos llevan también a pensar en el desarrollo de códigos de ética desarrollados de manera específica para el acercamiento e intervención a esta clase de patrimonio cultural, que apoyen el desarrollo de criterios que no solo ayuden a la preservación, sino que coadyuven a lograr estrategias que permitan su puesta en aprovechamiento sin necesidad de modificaciones poco respetuosas e incluso a veces poco dignas. Aunque hay que tener cuidado con confundir que esto implica la aplicación de una sola forma de intervenir como correcta. Los códigos de ética nunca tienden hacia eso. Hay que entender que un bien cultural puede recibir diferentes tratamientos de acuerdo a distintas circunstancias en su constitución y en su contexto. Que sean diferentes no es una debilidad, es una fortaleza. Y aquí me permitiré citar a Barbara Applebaum a este respecto. Cuando una de sus estudiantes observó con notable incomodidad que considerar que existen diferentes formas posibles para tratar un bien cultural puede significar que no hay un modo correcto de intervenir. Ella concluye, el estudiante estaba en lo correcto. Solo hallaremos el modo correcto para el bien cultural de que se trate a través del trabajo metodológico, ético y colaborativo, porque es precisamente esto lo que nos define como profesionales de la conservación y nos diferencia de todos aquellos que simplemente reparan o pretenden reparar cosas. Esperamos haber comenzado a llamar la atención hacia este tema, que los arquitectos y arquitectos restauradores volteen cada vez más a la temporalidad que abordamos en este seminario y desarrollen más trabajos encaminados a su conservación integral. Confiamos en que la siguiente parte, cuando se traten criterios y tratamientos, sea conducida de forma más importante por ellos. Les confiamos esta fe. Y bueno, quisiera agradecer de forma muy importante la presencia de los alumnos del 9º semestre de la EPRO, la licenciatura en Conservación y Restauración de la EPRO, porque bueno, no es sencillo que ellos mismos se paguen el transporte hasta acá y decidan estar aquí hospedándose todos estos días para poder participar de este seminario. Del mismo modo, quisiéramos agradecer a las organizadoras, al arquitecto Rubén Rocha, al ingeniero Carlos Flores, a la restauradora Marta Tapia y a la restauradora Lizeth Mata, que nos apoyaron con la exposición. Por supuesto, también a la doctora Guadalupe de la Torre, secretaria académica de la UNIL, que nos posibilitó todos los recursos para poder hacer esto. De manera importantísima, a Keila Merodio, a Mariana Rosas, a Saraí García y a Abigail Rodríguez, que nos han ayudado con la logística. También a Nakani Ramón y a todo el equipo de diseño y producción. A Yumari Pérez, a Carlos Madrigal, a Pilar Tapia, que fueron nuestros moderadores invitados. Y bueno, finalmente a todos ustedes que decidieron acompañarnos. Gracias. No quisiera concluir sin mencionar, por supuesto, la notable ausencia de la maestra María de la Gracia Ledesma, quien fue maestra de alrededor de 27 generaciones de restauradores y sin la cual nosotros no podríamos
recordar siempre cómo se solvanta el yeso, gracias a su amiga la rata. No sabríamos cuál es la diferencia entre un canto rodado y una grava y una arena. Tampoco tendríamos como las bases de la corrosión. Ella se encargó de dar clases en el Seminario Taller de Restauración de Metales, en el Seminario Taller de Restauración de Mural y finalmente también en el de tejidos. Entonces su aportación a la escuela es innegable. Estas 20 y tantas generaciones no lo pueden dejar pasar. Y bueno, creemos que incluso el gran Pacal estará muy contento de tenerla cerca porque hasta donde sabemos se hicieron buenos amigos mientras ella estuvo trabajando en la investigación de la tumba de Cora. Pues como todos estos eventos, lo mejor viene al final, entonces pasemos a un delicioso canal. Gracias. Muy bien, Belice ya leí su reseña curricular, nada más les vuelvo a recordar que es licenciada en restauración por esta escuela y que ha participado en diversos proyectos. Y básicamente que resalta su entusiasmo como organizadora de diversos eventos, básicamente sobre conservación de arte contemporáneo. Y bueno, Marta Isabel Tapia González, es licenciada en restauración de bienes muebles por la Escuela de Restauración de aquí, Ciudad de México, con estudios en tecnología y conservación de piedra y conservación preventiva, reducción de riesgos en colecciones, ambos en los cursos en Licron en Venecia, Roma e Italia. Es docente de la escuela desde 1985, impartiendo materias del área científica y del Seminario Taller de Restauración de Pintura Mural. Es docente del módulo de conservación en el Diplomado de Museología en la UNAM. Ha coordinado trabajos de conservación y restauración en diversas zonas arqueológicas de la zona maya, tanto en México como en el extranjero. Del mismo modo, ha asesorado y participado en proyectos de conservación en República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Panamá. Fue coordinadora académica de la licenciatura en restauración de bienes muebles de esta escuela y en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina participó en el Programa Nacional de Protección de Bienes Muebles de Recintos Religiosos y el Programa de Prevención de Robo, Saqueo y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Muebles. En la Dirección de Registro Arqueológico participó en el Programa de Registro de Monumentos Históricos. Ha realizado múltiples peritajes para la PGR para la recuperación de bienes culturales históricos. Es conferencista y docente en restauración, conservación y catalogación de bienes muebles e inmuebles por destino en México y países de Centroamérica y el Caribe. Es miembro titular del Consejo de Conservación y Restauración de Monumentos, Muebles e Inmuebles por destino de Lina, representando a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y tenemos la fortuna de que hoy nos acompañe para dar este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Yo vengo a plantearles dos problemáticas en dos proyectos distintos que estuve participando. Son dos proyectos que se llevan a cabo en Managua, Nicaragua. Uno es el proyecto del Palacio Nacional con la restauración del mural de Arnold Belkin y el otro era el proyecto de restauración de la Catedral de Managua. En términos generales, los proyectos en los cuales se participó fueron a partir de distintas áreas del Instituto Central, en donde los arcos están sostenidos por pilares dóricos, teniendo en la parte de abajo el estilo toscano, la parte superior es jónico, creo, y la parte superior es dórico. En términos generales, la catedral se empieza a construir, la primera piedra se habla de que fue puesta en 1925, pero no es sino hasta 1929 cuando empieza la construcción, que ahí tenemos una fotografía antigua donde se ve ya levantada toda la estructura arquitectónica, donde existen alguna serie de comentarios o de ideas de cómo fue construida y de dónde se sacó todos los recursos. O sea, la inversión que se hizo para la elaboración de este inmueble fue muy grande
y bueno, se planteó, por ejemplo, que un impuesto para que cada dólar de quintal de café fuera utilizado para la construcción de este inmueble. La antigua Catedral de Managua se termina alrededor de 1934, pero no es sino hasta 1936 que digamos que se inaugura, y no es sino hasta 1946 cuando la obra se consagra. Entonces pasando, por un lado estuvo la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía para toda la parte de la restauración del mural de Arnold Belkir, que está sobre un edificio concreto armado, y por otro lado está el de la Catedral de Managua, en la que participaron la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, para ver toda la parte de los bienes inmuebles progresivos. A la par, la escuela, por parte de la escuela, se llevaron a cabo unos cursos de capacitación a los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y de la Universidad Politécnica de Managua, con la idea de que estos alumnos pudieran participar y apoyaran a lo que sería la restauración del mural de Arnold Belkir. Estos dos inmuebles se encuentran en el centro histórico de Managua, se encuentran uno al lado del otro. Estos inmuebles a la vez también tienen un común, que es el que son de los primeros inmuebles que fueron elaborados con la técnica del cemento y concreto armado, y vamos a tener que en el Palacio Nacional, tanto como la catedral, se encuentran en la Plaza de la República o de la Revolución, dependiendo del gobierno que esté en esos momentos gobernando el país. Entonces pues los nombres muchas veces nos cambian sustancialmente en la documentación que vamos a encontrar. En el caso de la Catedral de Santiago de Managua, fue diseñada y construida por los arquitectos Pablo Dambach y Luthier. El primero es un arquitecto suizo, y toda la estructura metálica que fue utilizada para la elaboración de este inmueble fue realizada en los ateliers Metallurgiques en Bélgica, y fue llevada a Nicaragua a través de barco, y después llega al puerto de Corinto y a través del tren que se lleva a Managua, donde se desplantó el inmueble. El inmueble, en términos generales, está inspirado en la iglesia de Saint-Sulpice en Francia, y como podemos ver, guarda mucha similitud con el sistema y el estilo arquitectónico que presentaba. En términos generales, vamos a tener que es una catedral que tiene 5 naves, tiene un transepto, va a tener una nave